Bueno, ¿y cuál es el procedimiento para empezar a hacer un análisis bivariado, es decir, entre dos variables? Bueno, lo primero es obtener los datos y, a diferencia de lo que veníamos haciendo, en este caso vamos a tener n datos bivariados, es decir, vamos a tener n pares de observaciones, n pares de valores. Esos pares van a estar formados por una variable x y una variable y. La variable y es la variable que me interesa a mí analizar. Es la variable dependiente, variable respuesta, es la variable de interés. Y va a estar en función de otra variable a la que vamos a llamar x, que va a ser la variable independiente o variable regresora o variable explicativa, y es la que me va a aportar la información para que yo pueda predecir y. Eso es en el campo de la regresión. El análisis de regresión, como les dije anteriormente, me va a ayudar a predecir valores de y conociendo valores de x. En cambio, en el análisis de correlación, no importa quién es y quién es x. Obviamente que va a haber una letra diferente solamente para diferenciar quién es quién. Pero lo que me va a interesar es la variación conjunta de las dos variables, no la dependencia funcional que hay. Entonces, una vez que yo defino las dos variables y defino qué tipo de análisis quiero hacer, tengo que tomar los datos, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa saber, me interesa estudiar el peso al destete y quiero estudiar a partir del peso al nacer, bueno, aquí donde dice X es peso al nacer y aquí donde dice Y es peso al destete. X sub 1 sería el primer dato, es decir, el peso al nacer del primer animal. Y este Y sub 1 es el peso de ese animal al destete. ¿Sí? Es decir, el mismo animal tiene que ser medido dos veces. Uno al nacer y otro al destete, si es este análisis el que quiero hacer, ¿sí? Entonces, como pueden ver, acá n, la letra n, significa la cantidad de datos que tengo. No tengo 20 datos, si son 10 animales, no tengo 20 datos. Tengo 10 datos, solo que cada dato es bivariado, es decir, es un doble registro de peso y peso. Peso al nacer y peso al destete. Bueno, esto puede ser edad y peso, puede ser edad de la madre y peso al destete, o sea, no tiene por qué pertenecer a la misma unidad de observación. Yo estoy analizando relación entre variables y no entre unidades de análisis, tengan en claro eso. Y lo primero que voy a hacer, lo segundo sería, ya tengo los datos, voy a representar en un diagrama de dispersión. La variable x va en el eje x, la variable y va en el eje y, hasta ahí nada raro. Y luego represento todos los pares ordenados. Por ejemplo, este dato que está acá tiene como valor de x un poquito más de 4, 4,5. ¿Sí? Acá está el 5, acá está el 4,5, 4,4. Y en la variable y toma el valor más o menos 5 y un poquito más, 5, algo. Es decir, que este punto que ven aquí es un par ordenado. Lo mismo con los demás. Va a haber tantos puntos como datos tenga. Es probable que yo tenga 20 datos, pero no tenga 20 puntos. ¿Por qué? Porque pueden haber dos datos idénticos que tengan la misma abscisa y la misma ordenada. En ese caso, dos puntos van a coincidir en el mismo lugar geométrico. Una vez hecho el diagrama de dispersión, yo puedo empezar a mirar y hacer alguna interpretación. Fíjense, vamos a ver primero el análisis de correlación lineal, es decir, no me va a interesar la dependencia funcional, no voy a usar la predicción, simplemente quiero ver cómo esas dos variables se mueven conjuntamente. Y acá tienen un ejemplo. Fíjense, en este diagrama de dispersión yo puedo sacar una conclusión, simplemente mirando los puntos. Puedo ver que a medida que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. Por ejemplo, esto sería, siguiendo con el ejemplo de peso al nacer y peso al destete, sería un animal que tuvo un bajo peso al nacer y también tiene un bajo peso al destete.
estos animales tuvieron un alto peso al nacer y también tienen un alto peso al destete. Por ejemplo, acá estos 3 animales tuvieron distintos pesos al nacer, ¿sí? Distintos pesos al nacer, pero el peso al destete son los 3 idénticos. O sea que esta nube de puntos solamente me da una tendencia de cómo aparentemente es esa relación. Si una relación es tal que al aumentar los valores de X también aumentan los valores de Y, como es el caso aquí que estamos observando, vamos a decir que la relación es positiva. O también se dice que estas dos variables están relacionadas en forma directa. O sea que estoy hablando de una relación que es directa o también dicho positiva, ¿sí? Bien. En este caso, la relación es inversa o negativa. Fíjense que estos valores, por ejemplo, este punto tiene un bajo valor de X, pero tiene un alto valor de Y. Y al aumentar los valores de X, los valores de Y van disminuyendo. Por ejemplo, este puntito tiene un alto valor de X y un bajo valor de Y, ¿sí? O sea que a medida que aumentan los valores de X, disminuyen los valores de Y. Este tipo de relaciones es la que se denominan relaciones inversas o relaciones directas. Se me ocurre un ejemplo de esta relación. Fíjense cuando ustedes rinden, no sé si alguno de ustedes rindió el examen para la licencia de conducir. Son creo que 40 preguntas, alguna cosa así. Yo cuando lo hice eran un montón de preguntas. Y uno tiene que responder y después cuentan cuántas respuestas correctas tengo. La variable X es el número de intentos y la variable Y es el número de errores, el número de respuestas falladas. Entonces, fíjense, cuando yo rindo más veces un mismo examen, la cantidad de errores tiende a disminuir. Es decir, supongamos, yo le pongo un cuestionario ahora en la plataforma y el cuestionario, yo cuando cargo el cuestionario me da la opción de ponerles cuántos intentos tienen, es decir, cuántas veces pueden responder el cuestionario. Uno responde por primera vez y las 20 preguntas y resulta que acierta, le erra 15 preguntas, le erra. Después en el segundo intento, a lo mejor ya en vez de fallar en 15, fallan en 11 y después en el tercer intento fallan en 8, después fallan en 2, hasta que en algún momento la cantidad de fallas va a tender a 0. Este es un ejemplo muy, muy fácil para una relación negativa o inversa. Y acá sí es prácticamente imposible saber cuál es la relación que hay entre estas dos variables. Este es el tipo de relaciones en la cual yo digo, bueno, estas dos variables son prácticamente independientes, ¿sí? No hay relación. Valores bajos de X, como por ejemplo el 2, pueden darme valores bajos de Y, pero también valores altos de Y. Fíjense, acá, estos dos datos tienen el mismo valor de X, 2, pero uno de ellos en la variable Y asume el valor 2 y el otro asume el valor 9. O sea que esta nube de puntos no tiene ninguna tendencia, va para cualquier lado. Y estos dos casos, este y este, son casos ideales, que son justamente lo que dije al comienzo, son relaciones determinísticas. Este es el ejemplo de tiempo y espacio recorrido. Un móvil que se desplaza a velocidad constante recorre espacios iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si viaja a 1 km por hora, bueno, en 2 horas hace 2 kilómetros, en 4 horas hace 4 kilómetros, en 6 horas hace 6 kilómetros, y así sucesivamente. Bueno, esta es una relación perfecta, positiva, y esta es una relación perfecta negativa, ¿sí? Son los dos extremos de relación entre variables.
Y entre la perfecta positiva y la perfecta negativa tendremos las relaciones que son una más fuerte, otra más débil, como aquí. Fíjense que aquí las dos relaciones son negativas. Pero en este caso los puntos están como más amontonados que aquí. Aquí hay más dispersión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos relaciones? Bueno, primero que si vamos a ver el tipo de relación, las dos son negativas o son inversas, no hay diferencias. Pero la diferencia está en que la relación entre estas dos variables es más fuerte que en el segundo gráfico. X e Y aquí se mueven en forma conjunta, pero en forma más coordinada. Es como que se llevan de la mano. Y acá también, pero como que no es tan fuerte la relación. Bueno, la intensidad de la relación es la que nos va a interesar en esta primera parte. La intensidad de la relación. Es muy útil poder medir esa intensidad porque me va a poder permitir decir, bueno, el peso del destete tiene una fuerte relación con el peso al nacer, pero no tiene una fuerte relación con el peso de la madre. Hay relaciones, pero no de la misma intensidad. Entonces, el análisis de correlación me va a permitir justamente hacer este tipo de mediciones. Y lo primero que voy a ver es una medida de variación conjunta, que se llama covarianza. Esta fórmula que ven aquí es la fórmula de la varianza, pero para dos variables. Ahora, bueno, digamos, vamos a considerar esta fórmula porque es la definición de varianza, pero no es la que ustedes van a utilizar a la hora de hacer los cálculos a mano, sino que van a utilizar la fórmula de trabajo. Así como había una fórmula teórica y una fórmula de trabajo para la varianza, ahora también. Y fíjense que aquí, miren, este primer paréntesis tiene los desvíos de cada valor de la variable con respecto a su media. Y el otro factor también representa los desvíos de cada valor de la otra variable con respecto a la media de esa otra variable, ¿sí? Ahora, imagínense por un momento en que tengo dos variables que son la misma. O sea que acá tengo x sub y menos la media de x y acá tengo lo mismo, x sub y menos la media de x. El producto de estos dos binomios me va a dar x sub y menos media de x elevado al cuadrado. Es la fórmula de la varianza. Acá también, si fuera la misma variable, este producto daría x al cuadrado. Y esto daría la media de x al cuadrado. ¿Se acuerdan de la fórmula de la varianza? Bien, esta es la fórmula de la varianza. Esta es la fórmula de la covarianza. ¿Y qué mide la covarianza? La covarianza es una medida de variabilidad conjunta. Es decir, es un número que representa cuán intensa es la relación entre dos variables, en este caso entre x e y. Cuando mayor es el valor de la covarianza, mayor es esa intensidad. Y la otra cuestión, en este caso, la varianza siempre daba positiva, porque acá tengo suma de cuadrados, acá tengo un valor al cuadrado. Bueno, por la forma en que estaba definida la varianza, nunca iba a dar negativa. Bueno, acá no hay nada que me impida a obtener un valor negativo, porque estos desvíos pueden ser positivos y estos negativos, así que la varianza puede ser tanto positiva como negativa como cero. Entonces, si la covarianza es negativa, vamos a estar hablando de una relación negativa, y si es positiva, una relación positiva. Esos ejemplitos que les mostré anteriormente, bueno, si yo calcular la covarianza en esos dos ejemplos, pues vamos un poquito atrás, la covarianza de este grupo va a dar mayor que la de este grupo. ¿Por qué? Porque acá hay mayor intensidad en la relación. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente, otra vez, con la covarianza. La unidad de la covarianza es la unidad de x por la unidad de y. Es decir, que si ahora yo el peso al destete lo mido en gramos, la covarianza va a ser distinta. Lo cual voy a poder pensar en que la relación es más fuerte. Sin embargo, esto no es así. Así que no vamos a usar la covarianza, sino que vamos a usar
otro coeficiente que se llama de Pearson.